Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy me encuentro con ustedes para seguir compartiendo de un capítulo más de la Biblia. Vamos a entrar al libro de los Filipenses, carta a los Filipenses, y pues bueno, vamos a ver qué es lo que les dice San Pablo a los Filipenses. Vamos a comenzar con el capítulo número 1. Recordamos que este canal de Eddie Agustín Luz y Sal nos vamos a dedicar a compartir, sobre todo en este año jubilar, la palabra de Dios. Y también en mi otro canal, Al final mi Inmaculado Corazón Triunfará, seguiremos compartiendo contenido de los últimos tiempos, de los mensajes proféticos. Entonces, vamos a comenzar hoy con el capítulo 1 de la carta de San Pablo a los Filipenses. Y dice así: carta de Pablo a Timoteo, siervos de Cristo Jesús a los Filipenses, a todos ustedes, con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Desde aquí quiero solamente hacer una aclaración. Fíjense cómo esta carta va dirigido a obispos, a los diáconos, ¿sí? Sobre todo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús dice que en Cristo Jesús son santos. Esto es muy importante por una razón. Ya desde aquí vamos a empezar a explicar esta parte de la Biblia. Jesús, recuerden que, bueno, desde el Padre Yahvé, desde el Antiguo Testamento, invitaba a ser santos. Sean santos como yo, su Dios Yahvé, soy santo, en el Levítico. Y en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pedro, nuestro Señor Jesucristo, a través de los apóstoles, también dice: sean santos como yo, su Dios, soy santo. Entonces, si se dan cuenta, nuestro Dios, digamos la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nuestro único Dios y trino a la vez, nos han invitado desde el Antiguo Testamento a ser santos. ¿Pero por qué digo esto? Porque probablemente todos digan, bueno, eso lo sabemos, pero recuerden que estamos evangelizando al mundo entero a través de redes sociales. Y lo comento porque, por ejemplo, los hermanos separados, los protestantes, mencionan que ellos también pueden llegar al cielo. Pero recordemos algo, todos pueden llegar al cielo, sí, cualquier persona, pero no nada más creyendo en Cristo, sino creyéndole a Cristo. Y si nosotros decimos ser seguidores de Cristo, aquí dice la carta de Pablo a los Filipenses, que va dirigida esta carta a obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Entonces, ¿por qué menciono esto entonces? Para que vean que en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica, en la Iglesia Católica es donde tenemos diáconos, tenemos obispos y tenemos los presbíteros, que son los grados de la jerarquía, lo que maneja la Biblia, ¿sí? Lo que maneja la iglesia. Entonces tenemos que tener en cuenta que las demás denominaciones, doctrinas protestantes, no tienen diáconos y no tienen sacerdotes, no tienen obispos. Por esa, ya desde ahí, esta es una clave de que nosotros como católicos estamos en la iglesia que te va a llevar a la santidad, porque Jesús funda una iglesia. Tú eres Pedro, ¿sí? Obispo, papa, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces aquí está diciendo Pablo que los obispos y los diáconos y a los que va dirigido, que en este caso somos nosotros también, que dice que en Cristo Jesús son santos, es decir, podemos llegar a ser santos porque estamos en la iglesia que fundó Cristo. Si no estás en la iglesia que funda Cristo, no puedes llegar a la santidad, así de sencillo. Entonces seguimos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones, por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, hoy estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. Entonces aquí me detengo porque, si se dan cuenta, San Pablo está contento y dice que está lleno de alegría. ¿Por qué? Porque está orando por el pueblo de los filipenses, porque recordemos, ya les había ido a predicar y ahorita San Pablo está escribiendo una carta. Es como cuando nosotros vamos, esta parte de las Escrituras está mencionando y está poniendo de ejemplo a cada uno de nosotros, como San Pablo. Cuando nosotros vamos y le predicamos a ciertas personas, a un grupo, a una comunidad, a una familia, a un hogar,
¿Qué es lo que pasa? Nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, no sé si ustedes lo hacen, pero deberían actuar como San Pablo, estar al pendiente de las personas que Dios nos pone en el camino para evangelizar. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros les marcamos por teléfono, les mandamos un mensaje de texto, les mandamos un WhatsApp o les mandamos Messenger, ¿no? Un mensaje de Messenger en Facebook, etcétera, ¿no? ¿Con qué objetivo? En el caso de los que utilizamos las redes sociales para, digamos, para evangelizar, con el objetivo de preguntar cómo están, ¿sí? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les está yendo? Es decir, nosotros vamos, evangelizamos alguna vez y probablemente ya no te vuelvo a ver, pero como tengo tu número, como existen redes sociales, como existe el teléfono, el celular, pues sí estoy al pendiente de ti para saber cómo ha prosperado tu fe, si sigues en el camino de Dios, si ya no sigues, porque muchas veces pasa de que evangelizamos y la gente dice, no, es que yo ya lo dejé, o es que mira, tuve problemas y ya no voy a misa, he dejado de ir a la oración, he dejado de ir a mi grupo de catequesis, he dejado de ir a algún grupo de la iglesia, ¿no? En el coro, ¿no? Cantaba y ya no canto porque el trabajo no me deja, o porque se me presentaron problemas, etcétera. Y aquí San Pablo es lo que dice algo bien importante, que todo evangelizador, aparte de preguntar cómo están, ¿sí? De saber y estar al pendiente de las personas a las que evangelizamos y Dios nos pone en el camino, dice San Pablo algo importante. En mis oraciones, dice, doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros cuando vamos a evangelizar, además de estar al pendiente de las personas para ver cómo, si siguen en el camino de Cristo o no, y seguir compartiéndole, no sé, el evangelio a través de WhatsApp, compartirle una oración, enseñarle a través de redes sociales, también, y lo que San Pablo aquí invita es a la oración. Nosotros una vez que evangelizamos a cierto grupo de personas, cuando yo en lo personal voy al Santísimo, voy o hago mi rosario en casa, le digo al Señor, Señor, acuérdate de esta persona que evangelicé. Señor, acuérdate de esta otra persona que ahorita me está contando que tiene un problema. Señor, acuérdate de esta otra persona que hoy me encargó que orara por el enfermo o tiene un familiar enfermo. Señor, acuérdate de esta persona porque está pasando por momentos difíciles en el trabajo, en la familia, en la escuela. Entonces, para eso debemos de utilizar las redes sociales. Para eso, aquí San Pablo mandaba cartas porque no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube en ese tiempo. Nosotros tenemos estos medios de comunicación y a través de ellos es como nosotros podemos estar al pendiente de las personas. Entonces, es importante que además de evangelizar, oremos por esas personas. ¿Por qué razón? Porque la oración es la que los va a proteger de las acechanzas del demonio. Ustedes saben que una persona que no es de oración, en cualquier momento Satanás va a poder atacarlo y esa persona va a perder la fe o se va a desviar del camino. ¿Por qué? Porque la oración es la protección del servidor. La oración es la protección de cualquier persona. Es más, así tú no estés sirviendo en la iglesia, en algún ministerio, tú tienes que orar, porque si no, Satanás va a atacarte a través de la familia, va a atacar a través de tus hijos, va a atacar a través de los padres, va a atacar a través de cualquier persona cercana a ti o lejana, compañeros de trabajo, personas afuera que de repente te encuentras. Entonces, por eso es muy importante que tú no salgas sin haber hecho una oración. Cuando tú salgas de casa, si te da tiempo rezar el rosario antes de salir en casa, hazlo. Si no te da tiempo, por lo menos reza un Padre Nuestro y 3 Aves Marías, pero no salgas sin hacer una oración. Y acuérdate que el rezo y la oración son cosas diferentes. Rezo es recitar varias veces una oración, como en este caso el rosario, la coronilla o cualquier oración, cualquier rezo que tú te sepas. Y la oración es platicar con Jesús, es platicar con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y pidiendo siempre la intercesión de la Virgen María. Entonces, importante que eso hagas todos los días, oración personal para ti y oración para ayudar a los demás. Pedir que Dios ayude a todas esas personas que hemos ayudado a través de la evangelización para que no pierdan la fe, que es lo que San Pablo aquí les está diciendo a los filipenses. Y luego dice, no puedo pensar de otra manera,
pues los llevo a todos ustedes en mi corazón. Ya esté en la cárcel o tenga que defender y promover el evangelio, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Fíjense cómo aquí San Pablo está diciendo que aunque él esté preso, no lo dejen salir, o que aunque él esté difundiendo el evangelio, como en el caso de nosotros, dice, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Eso es bien importante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón dice que participamos con Él a pesar de que estemos lejos? ¿Por qué razón? Porque recuerden que somos parte del cuerpo místico de Cristo, todos. Tú eres dedo, tú eres uña, tú puedes ser codo, tú puedes ser el brazo, tú puedes ser el cuello, tú puedes ser la rodilla, y cada uno de nosotros tiene una función. Unos, como dice San Pablo en las Escrituras, evangelizan, otros oran, otros se dedican a la oración de enfermos, otros se dedican al don de lenguas, otros se dedican a visitar, a hacer obras de caridad, que eso nos corresponde a todos, ¿verdad? Pero según la capacidad que tengas o el ministerio en el que también estés, lo puedes hacer, probablemente con más ímpetu que otros, o más bien con ese carisma que Dios te ha dado. Entonces, aquí San Pablo por eso dice, y promover el evangelio. Todos están conmigo y participan de la misma gracia. ¿Ok? Esa es la razón. Y luego dice, bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez, para que puedan discernir en toda circunstancia. Fíjense cómo aquí San Pablo dice, pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez para que puedan discernir en toda circunstancia. Así llegarán puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar, gracias a Cristo Jesús, el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Claro, ¿por qué razón San Pablo dice eso? Porque recordemos que nosotros somos trabajadores. Está la parábola de los trabajadores en los evangelios, donde le piden al Señor, ¿no? Que precisamente dice, la viña es mucha y los trabajadores son pocos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros estamos para dar fruto. Una de las cosas que San Pablo aquí dice al final, y un honor para mí. ¿Por qué razón dice San Pablo es un honor para mí? Porque nosotros estamos para entregar cuentas a Dios. Recuerden que además de que los sacerdotes tienen, digamos, como tal esa obligación, porque se las da como tal, es un mandato de Dios, cuando le dice a Pedro, Pedro, pastorea a mis ovejas, Pedro, cuida a mis ovejas. Nosotros, independientemente de no estar dentro del, digamos, del orden sacerdotal, del sacramento del orden sacerdotal, estamos hechos también para entregar cuentas a Dios. ¿Por qué razón? Porque formamos parte de la parábola de los talentos. Dios a cada uno de nosotros, como decimos, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, y aunque probablemente unos tengan el don del canto, Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con ese don del canto? ¿Ibas a la iglesia y ayudabas al sacerdote de tu parroquia para cantar todos los domingos en misa? ¿Sí? O por lo menos alguna vez faltabas, ¿verdad? Pero el punto es, estabas ayudando a tu iglesia, al sacerdote en las misas para poder cantarle a Dios. Recuerda que estás cantando a Dios, no al hombre. Por ejemplo, tú tenías el don de la prédica y no lo usabas para evangelizar, para poder compartirle a los que te puedan escuchar, porque finalmente yo puedo evangelizar y muchos más. Que la gente nos vea o no nos vea, eso ya dependerá del gusto de cada persona, ¿verdad? Pero a lo que voy es, Dios te va a pedir cuentas de eso. Y si tú lo hiciste, qué bueno. ¿Por qué razón? Porque estás ocupando el talento que Dios te dio, porque estás haciendo tu función dentro del cuerpo místico de Cristo. Dios te va a pedir cuentas si eres el dedo meñique y te va a decir, como dedo meñique, ¿qué hiciste? ¿Hiciste tu trabajo o no hiciste nada? Como dedo pulgar, ¿hiciste tu trabajo o no hiciste nada? Como pie, ¿hiciste algo o no hiciste nada? Entonces, es importante, por eso aquí San Pablo dice que será un honor para él. ¿Por qué? Es un honor para cada uno de nosotros poder servirle a Dios, porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, que aquí San Pablo es lo que dice, que va a llegar un día en que vayamos a morir, y San Pablo lo dice así, así llegarán puros e irreprochables al día de Cristo.
habiendo hecho madurar gracias a Cristo Jesús. Es decir, ¿por qué dice eso San Pablo? Aquí San Pablo está hablando del don de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque yo cuando predico, cuando evangelizo, no soy yo, es Cristo quien predica en mí. Ajá. Quitamos ese yo de la soberbia, ese yo del egoísmo, y metemos entonces a Cristo. Señor, ven tú en mí para que seas tú el evangelizador. Señor Jesús, ven tú en mí para que seas tú el predicador. Señor Jesús, ven tú en mí para que tú seas el que vaya a sanar al enfermo. Señor, ven tú en mí para que vayas a liberar al endemoniado, ¿no? Por ejemplo, los exorcistas. Señor, ven tú en mí para que hables en lenguas o para que interpretes las lenguas. Ajá. ¿Para qué? Para que nosotros no nos llenemos de soberbia, y por eso aquí San Pablo dice, habiendo hecho madurar gracias a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los dones nos los da Cristo, nos los da Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no pudiéramos caminar, ni ver, ni oler, ni degustar, ni tocar o hacer cosas si Cristo no nos da ese aliento de vida. Si Dios Padre desde el principio no nos dio ese aliento de vida. Recuerden que eso pasó con Adán. Insufló aliento de vida y entonces, ¿allí qué pasó? Ahí entonces Adán pudo caminar, pudo ver, pudo hacer, digamos, todo acto estaba permitido a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque Dios actuaba en él, porque formaba parte del cuerpo místico. Recuerden que antes Adán y Eva de caer en el pecado original eran santos, ¿ok? Entonces, esta es la razón. Y por último, quiero dejar algo claro, esos son actos en divina voluntad. Cuando nosotros le decimos, ven tú en mí, Señor, a hacer este acto, ya no soy yo, es Cristo quien hace las cosas en mí. Y por último dice, así llegarán puros e irreprochables al día de Cristo. Importante esto, ¿por qué razón? Para que nosotros podamos llegar puros e irreprochables cuando vayamos a morir, tenemos que purificarnos aquí en la tierra. Nosotros no podemos llegar al cielo, y aquí es un tema también muy importante. Muchas veces las personas cuando van yo creo que a todos ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, cuando vamos a veces a un funeral, cuando vamos a un novenario de una persona que fallece, ¿qué pasa? Mucha gente dice, ay, que Dios lo tenga en su santa gloria. No, mira, ya no llores, Dios está ya en el cielo con Dios. Y les voy a decir algo, ese es el peor engaño que todas las familias o tú como persona te puedes creer. No existe la llegada al cielo sin sufrimiento. No existe la llegada al cielo sin obras de caridad. No existe la llegada al cielo sin lo que dice San Pablo, sin purificar. No existe la llegada al cielo sin ser puros. Y para que nosotros seamos puros es un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo ahorita. Muchos dicen, ya Dios lo tiene en su santa gloria. Pero vamos a ver, esa persona que murió era borracho, era adúltero, tenía más de una mujer, tenía muchos hijos de varias personas, de varias mujeres o con varios hombres, era fiestera, era fiestero, era drogadicto, era alcohólico. ¿Qué defectos podría haber tenido, no? Podemos contar sus virtudes también, pero ¿qué era? Era un delincuente, era ratero, secuestraba a la gente. ¿Qué tipo era narco? Muchas veces pasa eso, ¿no? Incluso tú ves las lápidas y dices, descanse en paz, o esta persona está en el cielo, descanse en paz. Eso es mentira. Nosotros no podemos, nosotros como seres humanos, ni el sacerdote puede decirte que esa persona está en el cielo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos quienes juzgamos, es Dios. Entonces, pero lo que sí podemos, porque muchos dicen, pero es que ya estás juzgando a partir de que tú estás diciendo esto. No, es que San Pablo lo dice también en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Los borrachos, los adúlteros, los chismosos no entran al reino de los cielos. San Pablo lo dice y es palabra de Dios y esto se respeta. Entonces, y fíjense, hasta por ser chismosos, ¿cuántas mujeres mueren y son chismosas? Vamos a decir lo que es. Y dicen, es que ya está en el cielo. No te engañes, no es así. Nosotros tenemos que, aquí San Pablo dice que para ser irreprochables y ser puros, ¿qué pasa? Nosotros para que Dios no nos pueda reprochar nada, debemos asemejarnos a Él.
a Cristo Jesús. Por eso se invita que en divina voluntad, todos tus actos, todos desde que te paras, invites a Jesús a hacer todo en ti. ¿Sí? Porque muchos dirán, oye, eres un exagerado. No, es que realmente todos los actos deben ser divinos. Porque yo te digo, hoy si Dios quisiera, no te paras de tu cama. Si Dios hoy quisiera, te manda una enfermedad para no pararte de tu cama. Y muchos ven un día como algo normal, así como que mañana me paro, me baño, me aseo y me voy a trabajar. ¿Y qué tal si no te paras? ¿Y qué tal si no amaneces? ¿Y qué tal si te paras con un dolor de pierna, por ejemplo? Entonces, ahí ya no está bien, ahí ya tienes un problema. Son cosas que nosotros no analizamos. Por eso debemos darle primero a Dios las gracias por un día nuevo. Siempre que te levantas, da gracias a Dios por el día, porque puedes hacer todo, porque estás sano, saludable, y encomienda todos tus actos. Señor, hoy voy a salir. Todos mis actos que hoy haga en el día, que seas tú en mí, no sea yo, porque si soy yo, lo voy a hacer mal. Y cuando llegues en la noche, tú tienes que hacer un examen de conciencia. A ver, ¿qué actos hice? ¿Qué actos sí fueron donde Dios obró, donde Jesús estuvo en mí? ¿Y qué actos fueron míos? En este acto yo saqué a Dios, un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo. Yo soy comerciante y vendo fruta. Si yo voy y salgo, a mi negocio, voy y abro, probablemente me levanté temprano, probablemente hice mi oración, llegué al trabajo y hasta ahí todo bien, ¿no? Es algo que probablemente Jesús haría, ¿no? Cuando él fue carpintero, se levantaba temprano, se iba a trabajar, listo. Pero ¿qué pasa después? Probablemente cuando yo estoy vendiendo, en lugar de dar, no sé, 2 kilos, doy 1 kilo, ¿no? ¿Qué hice ahí? Mi acto fue vender, vendí, el cliente me compró, yo le di la mercancía y él me pagó. Hasta ahí se puede decir que todo está bien. Pero, hay aquí un pero yo cometí un acto y violé un mandamiento de Dios que dice, no robarás. Aunque pareciera que fue un negocio legal, no me dedico a algo ilegal, se puede decir, pero el acto que ya hice no fue divino, aunque yo en mi oración le dije al Señor, Jesús, ven tú y obra en mí. Si te das cuenta, yo ahí la regué. ¿Por qué? Porque robé. Jesús no hubiera robado. Entonces, ¿por qué? Porque además el cliente está pagando por un servicio o por un producto. Entonces es importante que nosotros, por eso digo, ya tú llegas en la noche y tienes que analizar todo eso y de entregárselo a Jesús. Jesús, como aquí dice San Pablo, dice, esto será para gloria de Dios, ¿sí? Y un honor para mí. Pero ¿qué pasa? Si todos tus actos son buenos y son a imagen y semejanza de Jesús, entonces aquí dice, esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Pero si mis actos, los que yo hice mal, entonces no van a ser ni para gloria de Dios y van a ser, en lugar de un honor, un deshonor para mí. Por eso es que aquí dice San Pablo que debemos de llegar puros e irreprochables cuando vayamos a morir y llegamos a la presencia de Dios. Entonces espero que se haya entendido esa parte. Y luego dice, bueno, nada más para concluir, entonces todos tus actos en la noche los vas a entregar en la oración, vas a dar gloria a Dios por lo que salió como Jesús lo hubiera hecho y lo que te salió mal se lo entregas y le pides perdón y obviamente se confiesa y vuelves y procuras luchar al siguiente día, es una lucha constante, hasta que vayamos a morir, no podemos dejar de luchar, que vamos a caer, sí, pero el punto es que mejores. Esa es la vida de un cristiano. Puedes caer porque somos pecadores por la concupiscencia de Adán y Eva, el pecado original, pero no por eso no es como una justificación de decir, pues nací con el pecado original y entonces soy débil y caigo. No, tienes que empezar a, como dice aquí la Biblia, discernir qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y lo que estás haciendo mal, corregirlo, ¿no? Que ya no te pase. Lo hiciste una vez, 2 veces, pero que ya no sean más. Y si lo vuelves a hacer, tienes que ver cómo quitarte ese vicio que traes, porque es un vicio, es una adicción. El robo puede ser una adicción y tú no te has dado cuenta.
es un vicio. Y no necesitas ser alcohólico, drogadicto para decir que tienes una adicción a algo. No tiene que ser a fuerzas el alcohol ni la droga. Puedes ser adicto a robar. ¿Sí? Entonces tienes que tener cuidado con eso. ¿Para qué? Para que mejores tu vida como cristiano. Seguimos. Cristo es mi vida. Dice, hermanos, quiero que sepan que con todo lo que me sucede, el evangelio más bien ha progresado. Entre la gente del pretorio y también fuera, mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. Mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, los cuales ahora se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Fíjense, aquí vamos a recapitular dos cosas. Primero, que aquí San Pablo, y eso lo hemos visto desde que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y subió al cielo, todas aquellas personas desde hace 2000 años ya tenemos casi 2000 años desde que nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué pasa? El evangelio se ha propagado, la palabra de Dios se ha propagado, la Biblia se ha propagado, es el libro más vendido. Entonces, si te das cuenta, aquí lo que San Pablo dice, dice, el evangelio más bien ha progresado. Claro, ¿por qué? Porque fue lo que Jesús profetizó. Vayan, bauticen a todas las naciones y prediquen el evangelio. Entonces, si se dan cuenta, las profecías que da nuestro Señor Jesucristo se siguen cumpliendo hoy en día. Esa es una profecía en los evangelios que es profecía. ¿Por qué? Porque hoy en día se sigue cumpliendo. No se ha dado plenitud. ¿Por qué razón? Porque sigue habiendo personas sin creer. Aunque se ha compartido y hoy en día ya en el mundo entero conocen la Iglesia Católica, conocen lo que se enseña, pero por ejemplo hay personas que no han logrado la conversión. Entonces todavía le falta más a la Iglesia Católica seguir en esta participación que San Pablo aquí dice, que a pesar de que estaba encadenado, a pesar de que está preso, eso ha motivado a más personas. Fíjense algo aquí bien importante. Muchas veces las personas que quieren destruir la Iglesia Católica piensan que por matar a los cristianos católicos, piensan que pueden meter a la cárcel a los cristianos católicos y que con eso destruyen la Iglesia de Cristo. Déjenme decirles algo, eso es un grave error. Eso nunca va a pasar. Y cuando digo nunca, es nunca. Aunque llegue en un futuro el libro del Apocalipsis que se cumpla, la parte del anticristo, tampoco, ¿no? ¿Por qué razón? Porque como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica y la propia Biblia, ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Los poderes del mal no prevalecerán sobre ella. Y el Catecismo también nos habla en los numerales 674 al 676 que la Iglesia pasará en un momento por una prueba final, pero que no por eso va a ser destruida. O sea, es bien importante saber que aunque venga una prueba muy fuerte, no va a morir la Iglesia de Cristo. Nadie va a poder destruirla. Llámese como se llamen, tengan el poder que tengan todo el dinero del mundo y todos los contactos del mundo, nunca van a destruir la Iglesia de Cristo. Que podrá pasar por una pasión, por una prueba, sí, pero nunca va a ser destruida. Bueno, y eso está en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento Satanás ha querido destruir al pueblo judío y nunca lo logró, ni siquiera con el holocausto. Hoy lo mismo, quieren destruir a la Iglesia Católica a través de un holocausto, por eso los numerales de la Iglesia, la prueba final, pero ni aún con eso van a poder destruirla. ¿Por qué? Porque Dios no les va a permitir eso. Dios permite los castigos, inclusive esa parte de la persecución, porque está escrito en el Apocalipsis, en los sellos, pero no por eso va a ser destruida la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Será una prueba, y será una prueba final, como lo menciona el Catecismo, pero no por eso va a ser destruido. ¿Okay? Continuamos y dice, algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Y eso también lo vemos, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros en la Iglesia Católica y en cualquier iglesia, o sea, más bien en cualquier doctrina, pentecostales, evangélicos, los propios judíos, en todos lados hay envidia? Es más, ya no hablemos, aquí San Pablo está hablando de la envidia de los dones. Muchas veces se envidia el don de la prédica. Híjole, a mí me gustaría predicar como este hermano. Híjole, a mí me gustaría ser sacerdote. Híjole, a mí me gustaría ser religiosa. Oye, a mí me gustaría ser cantar.
Oye, a mí me gustaría orar, mira, reza muy bonito. Oye, a mí me gustaría ir a visitar a los enfermos y sanarlos. Oye, a mí me gustaría ser exorcista, ¿no? Porque también pasa entre los sacerdotes. Es decir, para los dones de la iglesia, tengas el don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo, piedad, temor de Dios, fortaleza, cualquier don de la iglesia o carisma se envidia. Entonces es importante que nosotros tengamos cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque ese tipo de cosas son de Satanás, no vienen de Dios. Por eso les decía yo que cada uno forma del cuerpo místico de Cristo. Todos formamos parte del cuerpo. Y si tú cantas, Dios te va a pedir cuentas por lo que hiciste con el don del canto que Él te dio. Si tú predicas, Dios te va a pedir cuentas de las prédicas que no diste. Si tú tenías el don de sanación, Dios te va a pedir cuentas por las veces que no trabajaste tu don de sanación. Si tú tenías el don el don de lenguas, Dios te va a pedir también cuentas de eso. Entonces, cada uno de nosotros edificamos la iglesia, no debemos de envidiarnos. Y eso a veces es algo que no entendemos y que a veces aún sabiéndolo lo tenemos. Entonces tenemos que trabajar nuestros vicios, nuestros pecados capitales, soberbia, ira, envidia, lujuria, avaricia, gula, pereza espiritual. Todos esos pecados capitales nos llevan a esto. Tenemos que reconocer primero que lo tenemos y luego trabajarlo, ¿sí? Es importante que hagamos eso, pero que lo hagamos. Y luego dice, estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el evangelio y los inspira el amor. A los primeros, en cambio, les falta sinceridad, anuncian a Cristo por llevarme la contraria y creen que con eso me hacen más amarga la cárcel. Pero al fin, ¿qué importa? Sea con sinceridad o por hipocresía, de todas formas se anuncia a Cristo y eso me alegra. Fíjate, San Pablo aquí, por último, se me pasaba que también hay personas que lo hacen con buena intención. Obviamente las personas que lo hacen con buena intención, pues debemos de aprender de ellos, ¿no? Si alguien está haciendo un buen trabajo, aprende de él porque es como un maestro para ti. Es alguien que te enseña, te está enseñando algo bueno. Si tú ves que esa persona te está enseñando algo malo o te está enseñando mal, no lo sigas. Es importante que empieces a discernir qué sí y qué no. Y otra cosa, aquí, bueno, y obviamente San Pablo nos invita a que no seamos envidiosos. San Pablo, a pesar de que al final dice, bueno, sea por envidia o lo estés haciendo con buena intención, a San Pablo dice, a mí me alegra porque se está anunciando a Cristo. Y eso es bueno, hermanos, yo también digo, eso es por un lado, yo también me pondría como San Pablo, digo, por lo menos sigues anunciando a Cristo y el Evangelio, pero no estaría, digamos, contento del todo con San Pablo. ¿Por qué razón? Porque él te está diciendo desde un principio, ¿sí? En los primeros versículos, que debemos de llegar puros e irreprochables. Si tú mueres con la envidia, aunque prediques a Cristo, cuidado. ¿Por qué razón? Porque probablemente Dios diga, bueno, recuerden que hay dos posibilidades, irte al infierno, aún predicando o ejerciendo tu don, e irte al purgatorio. ¿Por qué razón? Recuerden que en los evangelios hay una parte donde dice nuestro Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces aquí no todo, no, oye Señor, pero es que yo expulsaba demonios en tu nombre, no te conozco. Oye Señor, pero es que yo predicaba en YouTube y tenía mis canales y predicaba de últimos tiempos y predicaba de la Biblia. Y Dios me puede decir, Eddie, no te conozco, ¿sí? Tengo yo que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que entrar, el día que me muera, tengo que tratar de llegar a ser santo, tengo que tratar de llegar a estar puro de corazón. Tengo que tratar de llegar irreprochable a los ojos de Dios para que el Señor, como en los evangelios dice, pueda tener un lugar para mí en el reino de los cielos, una habitación que me espera, ¿no? Entonces, importante que también consideremos eso. Si tú llegas a morir envidiando, si tú llegas a morir con soberbia, si tú llegas a morir en la lujuria, si tú llegas a morir en algún pecado capital o con un pecado capital,
Cuidado, porque puede ser condenación eterna, infierno. Y si bien te fue porque Dios así consideró algunos de tus actos, ¿qué va a pasar? Probablemente purgatorio. Y hay que ver qué nivel, porque recuerden que son 7 niveles. Te puedes llegar al 7º nivel. Y recuerda que 1000 años son un día para nuestro Dios, y un año y un día como 1000 años. Entonces, los tiempos de Dios en el purgatorio son diferentes que aquí. Por eso debemos de tener mucho cuidado, además de que en el purgatorio se sufre. ¿Por qué? Porque es un lugar de purificación. Si aquí no quisiste trabajar por ejemplo, tu envidia, imagínate en el purgatorio. En el purgatorio, Sor Faustina Kowalska, en el Diario de la Divina Misericordia, Jesús les revela que las almas están ardiendo, que se están purificando, pero que se están quemando y que sufren mucho. Entonces, que ellos quisieran inclusive haber pagado aquí en la tierra ese purgatorio para no pagarlo allí. Por eso es importante que desde aquí reconozcas tus defectos y que aquí en la tierra los trabajes. Que te va a costar mucho, sí, pero que lo intentes. Porque repito, a medida de que tú intentes, si probablemente mueres y no pudiste purificar del todo tu alma, vas a llegar a un nivel más alto, por ejemplo, 3er nivel, 2º nivel, 1er nivel probablemente. ¿Eso de qué va a depender? De la lucha que hayas hecho aquí en la tierra, de cuánto te hayas esforzado para llegar a ser santo, para poder purificar tu alma, para poder ser irreprochable a los ojos de Dios. Y luego dice: y tendré de qué alegrarme, pues sé que todo esto se convertirá en bien para mí, gracias a sus oraciones y a la asistencia que me presta el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces, aquí San Pablo está invitando a todos nosotros y nos está enseñando que cuando uno de nosotros sepamos que hay un hermano que está en la cárcel, que hay un hermano que predicaba o que estaba en la iglesia, ¿verdad? Y que probablemente lo metieron injustamente a la cárcel, o que está en apuros, está enfermo, o que tiene algún problema, debemos de orar unos por otros. Aquí San Pablo dice: sus oraciones me ayudan, además de que él dice: tengo la asistencia del Espíritu Santo. Si nosotros estamos con Jesús y con Cristo, nosotros ante cualquier dificultad que tengamos en la vida, como San Pablo, vamos a tener la asistencia del Espíritu Santo. Dios no nos va a dejar, acuérdate de algo, Dios no te va a dar una cruz que tú no puedas cargar. Oye, pero es que mira, yo siento que ya no puedo y Dios no me escucha y Dios no me oye, estoy sintiendo que, no sé, quiero morirme o quiero tirar la toalla. Tranquilo, tranquila. Dios no te va a dar una cruz que tú no puedas cargar. Lo que tienes que hacer cuando pasa eso es orar. Por eso aquí San Pablo dice que oremos unos por otros para que podamos con la cruz que Dios nos da, y que también tengamos la asistencia del Espíritu Santo. ¿Eso cómo lo logramos? Yendo al Santísimo. Cuando tú sientas que ya no puedes con algo, vete al Santísimo, a tu iglesia, y platica con Jesús y entrégaselo. Entra en oración y dile a Jesús: Jesús, te entrego mi carga. Hoy la cruz que me estás dando, siento que ya no puedo soportarla. Me está pesando. Mira, tengo a un familiar enfermo, tengo que trabajar, no tengo dinero, tengo problemas con mi esposa o con mi pareja, o con mis hijos, y siento que ya no puedo. Cuando tú tengas algo así, eso es lo que vas a ir a entregar, y le vas a decir a Jesús: todo este sufrimiento, Señor, hoy lo uno a la cruz. Cuando tú unes tus sufrimientos a la cruz, vas a ver que probablemente en ese mismo día y en ese instante, porque a mí me ha pasado, Dios, digámoslo así, toma ese sufrimiento, lo une a su cruz, y tú cuando sales del Santísimo te sientes más ligero, más liviano. ¿Por qué razón? Porque ya se lo entregaste. Entonces, cuando tú sientas eso, ve y entrégalo. Oye, por eso es importante diario ir al Santísimo, porque diario hay problemas, diario hay dificultades, por cualquier cosa. Recuerda que Satanás va a buscar siempre quitar tu paz. Entonces, cuando vamos al Santísimo, eso es lo que nosotros tratamos de no perder, porque Dios ahí es donde Él nos mantiene, como dice aquí San Pablo, dice: tengo la asistencia que me presta el Espíritu de Cristo Jesús. Esa es la asistencia.
¿sí? Vamos a sentir la carga, sí, pero como dice Jesús, si tú cargas la cruz conmigo, tu cruz será ligera. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacer la cruz ligera? Entregándole diario todos tus sufrimientos, todos tus dolores, todas tus angustias, todas tus preocupaciones, todos tus miedos, todo lo que te haga mal, todo lo que tu alma sienta aflicción, entrégaselo, pero cuéntale, Señor, me siento afligido por esto. Señor, me siento triste porque pasó esto, y cuéntale lo que pasó, porque mucha gente se le hace muy fácil a veces ir y así como que muy rápido, no platica ni con Jesús, no le platica el problema y sale del Santísimo igual. ¿Pero por qué sales igual? Porque no dialogaste con Jesús, no le dijiste el problema, porque muchas veces piensas que puede ser como loco, ¿no? ¿Cuántas personas van al Santísimo y sienten que Dios no les escucha? ¿Pero por qué no les escucha? Porque no le estás contando el problema completo. Oye, que me voy a tardar 1 hora o 2 horas. Tárdate 3 si quieres, pero cuéntale todo. Señor, tengo este problema con mi hijo. Mira, ayer se fue en la noche, salió a tomar, llegó hasta las 3. Yo estuve esperando ahí como tonto o como tonta. Estaba angustiado por ella y luego llegó y no me hizo caso, discutí con ella, etcétera. Es decir, las cosas que pasan y como pasan, cuéntaselas a Jesús en el Santísimo. Esa es la razón por la que a veces la gente no sabe ni siquiera cómo entregar las cosas. Cuando tú entregas las cosas es porque le estás contando todo lo que pasó a Jesús. Entonces aquí nada más tienes que tener tiempo para Él. Ajá. Y luego dice, eh, tengo esperanza y estoy seguro de que no seré defraudado. Al contrario, no me cabe duda de que esta vez, como las anteriores, Cristo parecerá más grande a través de mí, sea que viva o que muera, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Fíjense aquí algo bien curioso y muy bueno que a mí me gusta mucho en la parte de la Biblia, ¿no? Con San Pablo. Porque San Pablo dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Por qué razón San Pablo no le teme a la muerte? Porque hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Hay personas que entre más grandes tienen miedo a morir solos, ¿no? Oye, es que yo me voy a morir y me voy a morir solo, o voy a morir como un perro, o nada más tengo a mi perro y a mi gato, ¿no? Y sienten que Dios, pues más bien no tienen esa confianza en Dios, o inclusive a veces se tiene, pero no se tiene como tal la fortaleza en un 100%, ¿no? Por eso es que nosotros le invitamos a la gente, ¿no? A que, como dice San Pablo, purifica tu alma. Si tú llegas a tratar de llegar a la santidad en esta vida, no vas a tener miedo. Por eso San Pablo aquí no tenía miedo. ¿Por qué? Él decía, la muerte es una ganancia. Si vivo, qué bien. Y si muero, también. ¿Por qué? Porque él dice, aquí en vida estoy dando frutos. Y eso le alegraba a San Pablo. ¿Por qué? Porque él sabe que el día que muera, Dios, ¿qué le va a decir? San Pablo, ¿no hiciste lo que yo te dije? San Pablo, es que yo te mandé a predicar y no lo hiciste. San Pablo, es que yo te di el don del sacerdocio o el sacramento sacerdotal y nunca liberaste demonios y nunca sanaste enfermos y no visitaste a los presos. Por eso San Pablo dice al principio que cuando llegues a Dios seas irreprochable. Que Dios no te diga, oye hijo, te mandé a esto y no lo hiciste. Entonces, esos son actos también en divina voluntad. Hacer la voluntad de Dios implica todo eso. Y luego dice, pero veo que mientras estoy en este cuerpo mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Me siento ungido por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de romper las amarras y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Claro, ¿por qué razón? San Pablo ve como premio las dos cosas. ¿Por qué? Porque entendió esta parte de la gracia, de hacer la voluntad de Dios. Mientras él haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, él va a evangelizar y él se preocupa por las personas que no conocen a Jesús. Él dice, mientras yo viva, voy a hacer mi trabajo de evangelizar, de predicar, para que Dios convierta a esas personas a través de su palabra, ¿no? Y dice, pero también si muero y el día de mañana, diríamos aquí como aquí en México, ¿no? Me dan matarile o me dan cranky, pues ¿qué pasa?
también me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque cuando llegue ante Dios, sé que voy a llegar con Él porque he hecho su voluntad. Ajá. Por eso San Pablo no le tiene miedo a la muerte. Y nosotros debemos de imitar en esa parte también a San Pablo. Muchas veces la gente tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Les voy a decir algo, y aquí la palabra me respalda, porque no has hecho la voluntad de Dios. Tu alma sabe, inconscientemente probablemente, que no ha hecho la voluntad de Dios y por eso tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque ¿qué le vas a entregar a Dios? ¿Qué cuentas le vas a dar si no has hecho nada por Él? Como dice San Pablo, si te has dedicado a las borracheras, si has sido un ratero, si has sido un narcotraficante, si has sido un presidente corrupto o has sido un gobernante o alguna vez trabajaste en gobierno y te dedicaste a hacer cosas malas, ¿sí? O probablemente eres una persona, aunque sea de familia y tuviste un trabajo, pero estabas en adulterio, tuviste varios hijos con varias personas y a tu esposa le decías que él eras fiel, etcétera, eras borracho, eras chismoso, eras chismosa. Pues obviamente con justa razón ese tipo de personas que va a tener miedo a morir. ¿Por qué razón? Porque su alma está manchada, su alma está negra, su alma está llena de pecados. Y cuando llegues a Dios, en lugar de llegar irreprochable, Dios te va a reprochar todo eso. Oye, hijo, yo te di este don, ¿qué hiciste con ellos? Y te va a pasar como la parábola de los talentos. Oye, Señor, es que yo tuve miedo y enterré mi don y no hice nada. Y entonces ahí viene el juicio para ti de condenación al infierno. ¿Por qué razón? Porque no trabajaste para Él. Nunca te esforzaste por querer imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque dolía. ¿Cómo voy a ayunar? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a rezar el rosario? Mejor me voy a ver mi partido de fútbol. O mejor me voy a ir a jugar fútbol. O mejor me voy a ir con mis amigos el fin de semana a chelear, ¿no? Porque es domingo, domingo de chelas. Y en lugar de ir a misa y en lugar de servir, pues mejor me voy con mi familia de paseo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? No te gustaba sufrir, no te gustaba servir. Y entonces Dios te va a pedir cuentas de eso. Por eso la gente le tiene miedo a la muerte, porque no ha hecho la voluntad de Dios en su vida. Y luego dice, convencido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos ustedes. Su fe progresará con esto y será más alegre. Cuando vuelva a visitarlos, ustedes se sentirán más orgullosos de mí en Cristo Jesús. Sigan firmes en la fe. Solamente procuren que su vida esté a la altura del Evangelio de Cristo, permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Ojalá lo pueda comprobar si voy donde ustedes, y si no voy, pueda al menos oírlo. No se dejen intimidar por los adversarios. Fíjate cómo San Pablo aquí está hablando de dos cosas también importantes. Primero dice que permanezcamos firmes en un mismo espíritu. Este tema también es probablemente un poquito, es para un tema, pero hoy lo voy a decir como brevemente. Miren, muchas personas, tú hablas con los evangélicos de cualquier denominación, pentecostales, evangélicos, luz del mundo, mormones, no sé, todas las denominaciones que haya. Todos te van a decir, si tú les preguntas, oye, ¿tú tienes el Espíritu Santo? Todos te van a decir, sí, yo tengo el Espíritu Santo, todos. Nosotros en la Iglesia Católica decimos que tenemos el Espíritu Santo. Los mormones dicen que tienen Espíritu Santo. Los evangélicos dicen que tienen Espíritu Santo. Los cristianos que tienen Espíritu Santo. Aquí el detalle entonces, San Pablo dice, permanezcan firmes en un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe del Evangelio. Nosotros no estamos unidos en un mismo espíritu y no estamos unidos en un mismo corazón. Esto también es algo que podemos decirlo profético. ¿Por qué razón? Porque no se ha cumplido. Llegará el momento en el que formemos una sola religión y seamos de un solo espíritu, como San Pablo aquí lo indica en Filipenses. Sí. ¿Cuándo va a ser eso? Hay una revelación de Ana Catalina Emmerich. Ana Catalina Emmerich, beata por la Iglesia Católica, menciona que va a llegar un tiempo en los últimos tiempos, que ya estamos en los últimos tiempos, y que dice que primero va a venir un falso ecumenismo. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a juntar en la Iglesia Católica
Todas las religiones del mundo, todas, las van a aceptar, la Iglesia Católica las va a aceptar. Pero ¿qué va a pasar con ese falso ecumenismo? ¿Qué dice Ana Catalina Emmerich? Jesús le dice, ese falso ecumenismo se va a dar, ¿por qué razón se va a llamar falso? Porque los cristianos van a entrar con su enseñanza. Los evangélicos van a enseñar lo que ellos les enseñaron. Los mormones también van a predicar en lo que ellos creen. Los judíos van a predicar en lo que ellos creen. Los del Corán van a predicar en los que ellos creen. Entonces, toda religión va a entrar a la Iglesia Católica, pero sin conversión. Va a entrar no aceptando lo que enseña la Iglesia Católica con todos los libros de la Biblia. No va a aceptar el catecismo de la Iglesia Católica, no van a aceptar los sacramentos. Entonces, se habla de que viene primero eso en la Iglesia Católica, por eso el catecismo de la Iglesia, en los numerales 674 al 676, 77, habla de la última prueba de la Iglesia, que va a ser esa. Entrará el falso ecumenismo y la mayoría pensará que eso está mal y que no debería de pasar. La mayoría pensará que estará bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿no? Y San Pablo lo dice, sean un mismo espíritu y luchen con un solo corazón por la fe. Mucha gente dirá, bueno, es que eso no es malo, Eddie, eso es bueno porque Dios quiere que unifiquemos, que seamos ecuménicos, sí, pero un ecumenismo verdadero. Y Ana Catalina Emmerich menciona que por eso viene la entrada del anticristo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 13, y que después de eso, Ana Catalina Emmerich también profetiza. Jesús le dice, después de que se dé ese falso ecumenismo, que durará 3 años y medio, vendrá el verdadero ecumenismo y vendrán 1000 años de paz. Apocalipsis capítulo 20, ¿sí? ¿Por qué? Porque se darán cuenta que ese falso ecumenismo no era el que Jesús quiso, ni el del que San Pablo aquí te está diciendo. Y entonces, toda esa gente que entró, digamos, a la iglesia mal, será borrada de la faz de la tierra. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Apocalipsis 19. Y muchos dirán, oye, ¿y los nuevos? ¿O cómo Dios formará el nuevo, el verdadero ecumenismo? Bueno, recuerden que hay otra profecía, recuerden que también aquí compartimos esa parte. Está la profecía del aviso en Garabandal, que dice que cuando, antes de que entre el anticristo y de que se venga ese falso ecumenismo, que se cumpla del todo, va a venir un aviso, y que en ese aviso Dios va a mostrarle a todas las religiones protestantes que la iglesia verdadera era la de Cristo, en la iglesia católica. Y todos los que en ese aviso, en ese acontecimiento, se conviertan, ¿qué va a pasar? Van a entrar a refugios, Dios los va a cuidar. Porque si tú eres del Corán, te va a ser católico. Si tú eres pentecostal, te va a ser católico. Si tú eres evangélico, te va a ser católico. Si tú eres judío, te va a ser católico. Eso la Biblia lo respalda cuando San Pablo, que es de quien estamos leyendo ahorita esta carta, él era judío, él era de las 12 tribus de Israel y él tuvo su aviso en Hechos de los Apóstoles. Se convierte, Jesús le cambia el nombre y le dice, ya no serás Saulo, ahora serás Pablo, y se convirtió a católico, de judío a católico. Entonces, eso va a pasar en el aviso. Todas esas religiones o esos hermanos separados regresarán a la iglesia, entrarán a refugios porque aceptaron ya la iglesia de Jesús, que es la católica, y ahí es donde se va a dar el verdadero ecumenismo. ¿Por qué es verdadero ecumenismo? Porque Saulo ya no predicaba, por ejemplo, lo que predicaban los judíos en el Antiguo Testamento. Saulo ya predicaba a Cristo. Igual los nuevos, las personas que se conviertan en el aviso, ya no van a predicar en su doctrina. Van a leer la Biblia, van a leer catecismo, van a ser formados en la iglesia y entonces podrán enseñar, como tú y como yo, que somos católicos, enseñarán lo mismo. Ajá. Ahí es donde se va a dar el verdadero ecumenismo. Bien, y se cumplirá lo que San Pablo aquí dice, sean de un mismo espíritu y luchen con un solo corazón. Y luego dice, terminamos, dice, este será un signo seguro. Bueno, y por último dice, no se dejen intimidar por los adversarios. Siempre va a haber intimidación de personas que quieran callarnos, que quieran silenciarnos, que quieran que ya no hablemos. Eso desde que Jesús estaba, lo querían callar los judíos, los maestros de la ley, y
todos los que predicamos el Evangelio y somos de la Iglesia de Cristo, la católica, vamos a tener eso. Si eres un verdadero cristiano, si eres realmente estás en la Iglesia de Cristo, como lo decía un padre, si tienes persecución, gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque estás haciendo bien las cosas. Si no tienes persecución, preocúpate porque algo no estás haciendo bien. ¿Por qué razón? Porque está escrito en la Biblia también. Por eso San Pablo aquí te dice, porque si estás haciendo bien las cosas, dice San Pablo, no se dejen intimidar por los adversarios, ¿sí? Nunca, que no haya miedo. Por eso es que en el Santísimo tienes que estar constantemente. ¿Por qué? Porque Dios es quien da la fortaleza, ¿vale? Y luego dice, este será un signo seguro de que ellos van a la ruina y ustedes a la salvación. Aquí San Pablo está diciendo, ellos, los que te persiguen, van a ir a la ruina. ¿Cuál es su ruina? La condenación del infierno, condenación eterna. ¿Eso dónde lo vemos? Con Judas. Judas está en el infierno porque fue traicionado y Jesús le dijo, más te vale no haber nacido. Todos aquellos que persiguen a los verdaderos cristianos católicos, entra la palabra de Dios donde Jesús le dice a Judas, más vale que no, más te vale, más hubiera valido, perdón, más te vale no haber nacido. Es decir, esa persona que iba a entregar a Jesús, más le vale no haber nacido. A todos también las personas que imitemos a Jesús y que nos persigan, por eso aquí San Pablo dice, ese será un signo seguro de que ellos van a la ruina, es decir, al infierno, y ustedes a la salvación, o sea, el cielo, ¿sí? Entonces, nada más para que se tenga claro eso. Todo eso viene de Dios y es una gracia para ustedes que no solamente hayan creído en Cristo Jesús, sino también que padezcan por Él en el mismo tipo de lucha que soporto yo, como lo han podido ver y ahora lo escuchan de mí. Entonces, fíjense cómo aquí San Pablo te está hablando que nosotros vamos a llegar en algún momento dado a vivir ¿qué? La pasión. Nosotros vamos a llegar a vivir la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque todo imitador de Cristo debe de llegar hasta el Gólgota. Muchas veces, como decimos, a mucha gente tú le hablas del tema de la muerte y tiene miedo. Pero ahorita ya explicamos por qué razón. Entonces, si nosotros logramos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué pasa? El día de mañana que vayamos a morir no vamos a tener de qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el Señor. Estamos ejerciendo el don que Dios nos dio y le estamos tratando de dar frutos. Estamos sembrando la semilla. Jesús se va a encargar de dar el fruto, pero a nosotros nos toca sembrarla. Y una vez, ¿qué quiere decir que la sembremos? Que trabajemos en el don que Dios te dio. Si no lo trabajas, pues entonces ahí sí es el miedo a la muerte y es hasta condenación al infierno. Entonces hay que tener cuidado eso. Por eso lo ideal es esto, ¿no? Vive tu purgatorio aquí en la tierra. Si tú vives tu purgatorio aquí en la tierra, eso, cuando mueras, puedes llegar al cielo directamente. Por eso se dice que en los últimos tiempos se va a llegar al cielo directamente. ¿Por qué razón? Porque va a haber un don, que es el don de la divina voluntad. Si nosotros llegamos a ese don, podemos llegar al cielo directamente. ¿Por qué? Porque nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, todo eso lo pasamos aquí en la tierra. Nuestros vicios, ¿sí? Reconocer nuestros defectos, nuestros vicios, nuestros malos hábitos y corregirlos. Yo ya los reconozco, ya hice mi lista, ahora ¿qué pasa? Voy a trabajar en ellos. ¿Para qué? Para purificar mi alma. ¿Qué me va a costar? Porque, por ejemplo, un mal hábito. Si tú no te paras temprano todos los días y vas a hacer un hábito de pararte todos los días, no sé, 5 de la mañana, 6 de la mañana, pero tú estás acostumbrado a pararte, no sé, a mediodía, ¿qué va a pasar? Te va a costar porque no estás acostumbrado. Te estoy dando un ejemplo de todo lo que tú tienes que anotar porque este es un mal hábito, ¿no? Por ejemplo, entonces tienes que hacerlo un hábito para pararte temprano y ser más responsable. Entonces, te va a costar, sí, y no lo vas a lograr en un día. ¿Por qué? Porque para hacer un hábito puedes tardar meses o inclusive años, pero Dios es lo que va a ver en ti. Va a haber la lucha, va a haber ese sacrificio, va a haber ese dolor, va a haber ese sufrimiento y entonces va a llegar un momento en el que ya no te va a costar, porque Dios te va a dar la gracia. Va a haber tu lucha constante de que estás intentando hacer de un mal hábito un buen hábito
está viendo tu lucha de que de un vicio que tienes, lo vas a hacer una virtud y entonces Dios te va a dar una gracia. ¿Cuál es esa gracia? Que va a hacer que dejes ese vicio, ese hábito, ¿sí? Eso es una gracia. Entonces, que te va a costar mucho. Eso sí, te lo digo de una vez, pero no es imposible. Acuérdate del canto, ¿no? Nada es imposible para Dios, nada. Y pues bueno, hasta aquí el mensaje, hermanos, hasta aquí la parte de la primera carta, el primer capítulo de la carta a los Filipenses. Y pues bueno, si te gustó, déjame en los comentarios, si hay dudas en los comentarios. Y pues bueno, seguiremos en este tema de evangelización hasta llegar al Apocalipsis. Y después de que hayamos visto todo el Nuevo Testamento, nos iremos con el Antiguo Testamento, ¿vale? Porque es importante leer así la Biblia. Nuevo Testamento primero y luego el Antiguo, porque si no va a haber confusiones. Por ejemplo, para el Decálogo, Yahvé da unos mandamientos y en el Nuevo Testamento se cambian algunas cosas en los mandamientos. Siguen siendo 10, pero digamos, Jesucristo, nuestro Señor, cumple la ley y luego modifica algunas cosas, como el sábado. Ya no se santifica el sábado, sino santificamos el domingo. Por eso es importante leer primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo para que no te vayas a confundir. Bien, de mi parte es todo, que Dios te bendiga.